que es como le llamamos, ¿no? Reina de Casiodoro y Valera por Cipriano, ¿no? Es la combinación de Reina Valera, pero sucede lo mismo. O sea, si usted observa bien, la versión Reina Valera a la que estamos acostumbrados es a la versión de 60, pero hubo una en el 1909, y cuando hubo la de 1909, entonces a la gente no le gustó tampoco, porque es normal, generalmente nosotros nos resistimos, ¿verdad?, a los cambios. Pero cuando uno ve la Biblia Dios habla hoy, uno ve una Biblia que está traducida de una de las traducciones más antiguas del griego al español, que es de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, que es una de las Biblias más antiguas en traducción, y desde luego pues mantiene una traducción bastante fidedigna por una razón, y es que la Biblia Reina Valera usó como referencia la traducción de los 70, y en la traducción de los 70 el nombre de Dios fue cambiado a Jehová, y el nombre de Jehová es un nombre de mala traducción, es una mala traducción. El nombre real es Yahweh o Yahvé, y desde luego en griego la traducción más cercana es Señor o Kyrios. Por eso cuando usted lee la Biblia de Jerusalén, usted va a encontrar en la Biblia de Jerusalén o que dice Yahvé o dice Señor, pero no dice Jehová. Señor, o Yahvé o Señor, pero no dice Jehová. Así que nuestros amigos los testigos de Jehová, que tanto se empeñan en ser testigos de Jehová, pues obviamente están utilizando una traducción que realmente no es la más correcta. Desde luego, yo tenía un profesor en el seminario evangélico que en el primer día de curso decía: si alguien me hace un trabajo y me pone Jehová, yo le devuelvo el trabajo, y si vuelve y me pone Jehová, yo le doy una mala nota. Y un día, pues ya cuando desarrollamos la relación de amistad y de confianza, yo le hice un testimonio de un preso que yo logré ganar para el Señor en la cárcel, y le dije: chico, pero ven acá, si ese preso cuando oró ni dijo Yahvé, ni dijo Jehová, le dijo al Señor mi pana. Le digo mi pana, mira mi pana, tú eres mi pana, tú eres mi pana, todo el tiempo se mantuvo diciendo. Digo, entonces tú quieres decirme a mí que Dios no lo oyó. Digo, no, Dios lo escuchó, pero como yo no soy Dios, si tú me escribes Jehová, yo te devuelvo el trabajo. Yo, pues está bien, entonces. Ya, porque obviamente lo que se persigue dentro de un estudio formal de la Escritura es que hagamos las cosas de manera formal. Y desde luego nuestros amigos los testigos de Jehová, que son tan literalistas, pues el líbano nuestro dice que al mejor cazador se le va la liebre. Son tan literalistas y sin embargo se les fuerza. No tomaron en consideración que debieron haber llamadose los testigos de Yahvé, o los testigos del Señor, o los testigos del Kyrios. Pero desde luego, como nunca han querido reconocer que Jesucristo es el Señor, y en el griego el término Señor y Kyrios se aplica indistintamente a Dios como a Cristo, pues entonces prefirieron utilizar Jehová. Esa es básicamente la razón. Bueno, ¿qué concluimos sobre el siglo XVI? Pues concluimos que el siglo XVI fue bien convulso en la historia del cristianismo. Demarcó una era, la era de los reformadores. Y esa era de los reformadores, obviamente, puso fin a la era del oscurantismo. Porque aunque mucha gente no quiera entenderlo, la reforma protestante aportó tanto en su planteamiento que logró la reforma católica. O sea, si no hubiera habido una reforma protestante, no hubiera habido un concilio en Trento. Y si no hubiera habido un concilio en Trento, no hubiera existido ¿qué? Una reforma católica. Por lo tanto, el impacto, el eco, la onda de la reforma protestante, a pesar, oiga bien, a pesar
de que cobró muchas vidas, a pesar de que expuso a miles y miles y miles de personas al martirio, el efecto a la larga fue positivo para ambas corrientes religiosas dentro de la sombrilla del cristianismo, porque los cristianos protestantes obviamente dieron el paso de salir del periodo del oscurantismo ignorante que avaló por varios siglos la Iglesia, precisamente por estar ocupada en otras cosas que le eran más importantes que la fe y que la Escritura. Y desde luego el impacto de ello fue tan grande que obligó a la Iglesia Católica a sentarse y decir, tenemos que reformarnos. Así que ese trabajo de la era de los reformadores del siglo XVI tiene esa valía, por un lado. Por el otro lado, ustedes recuerdan que nosotros mencionamos que cuando la Iglesia se fundó con Constantino en el siglo IV, pues no había papa. De hecho, el que mandaba en la Iglesia era ¿quién? El emperador. Porque la Iglesia ya sencillamente se unió al imperio y desde luego, como habían unos problemas que la Iglesia no había podido resolver, el imperio se lo resolvió, como por ejemplo el problema del gnosticismo, como por ejemplo el problema aquel que no se quería reconocer que Jesucristo era el Señor y era el Salvador. Entonces, como consecuencia de eso, ¿qué hace Constantino? Constantino dice, estos son los problemas de ustedes, eso yo se los resuelvo, vamos a hacer un concilio, yo ordeno a mi ejército que escolte a todos los obispos y a todos los líderes de cabeza de iglesia bajo el imperio romano, los vamos a traer a Nicea y aquí resolvemos el problema, y como yo soy el emperador, yo también soy ¿quién? El Papa. O sea, yo dirijo la vida de la Iglesia y desde luego la Iglesia no tenía papa como tal, pero tenía ¿qué? Tenía a un hombre de Estado que era quien la avalaba. Y desde luego Constantino decidió, ven acá, ¿qué ustedes perdieron? Pues nosotros perdimos tal tierra, eso se le devuelve, los edificios se le devuelven, todo se le devuelve. Y no solamente eso, quien no sea cristiano en el Estado no puede ser parte del Estado, no puede ser parte del imperio. Así que finalmente Constantino abraza la fe. Y claro, una vez abraza la fe, la Iglesia y el imperio caminaron de la mano por varios siglos, hasta que finalmente empezó a surgir aquella famosa expresión, que yo estoy seguro que ustedes recordarán, Nacarile, ¿de dónde? ¿Verdad? En aquel periodo del siglo VIII, siglo IX, donde ya sencillamente eran tantos los problemas que tenía el imperio en Oriente que no podía atender ¿qué? A Occidente, y abandonó a Occidente, y cuando abandonó a Occidente, entonces la figura que emergió de manera accidental, la figura que emergió como líder de Estado fue la Iglesia. Y desde luego, dentro de la Iglesia, funge y surge como figura de Estado el que era obispo, porque no era papa, era obispo de la Iglesia Católica. Y desde luego, ese obispo de la Iglesia Católica que emerge como líder, el pueblo empieza a llamarle papá. Y es precisamente esa la raíz del concepto. Desde luego, que ese elemento empieza a afirmarse dentro de Occidente porque Nacarile era el Oriente. De Oriente no viene nada, de Oriente no ayuda a nada. Entonces, desde luego, ¿qué hace el papado? Se empieza a cobrar fuerza, y una vez tiene fuerza, desde luego, cuando Oriente necesita ayuda, Occidente le responde en ayuda, porque Oriente está decreciendo en poder. El imperio de Oriente está decreciendo en poder porque los musulmanes lo están invadiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un momento en que el papado occidental quiso imponerse en Oriente.